Hice un pacto con mis ojos, ¿por qué entonces habría de pensar en una doncella? La mayoría de las veces pensamos que las inmoralidades sexuales comienzan en el corazón, sentimos, pensamos en ello y luego actuamos en consecuencia. La inmoralidad sexual no comienza en el corazón es solo la segunda etapa de la inmoralidad sexual. Job conocía estas etapas de la inmoralidad sexual. Sabía que siempre comienza con lo que uno ve. Si mira a una mujer con lujuria, el corazón comenzará a pensar en eso y luego lo empujará al pecado. Job hizo un pacto con sus ojos para nunca mirar a las mujeres con lujuria. David no pudo hacer ese tipo de pacto con sus ojos y cayó en pecado. Hay muchas advertencias sobre las inmoralidades sexuales en la Biblia, pero es algo que se está volviendo difícil de evitar para muchas personas, incluidos los cristianos. Mira una de las advertencias sobre la inmoralidad sexual en la Biblia: el que comete adulterio con una mujer carece de entendimiento, destruye su propia alma. Esto es prueba de que no todos los pecados son iguales. Sí, en última instancia, todo pecado trae muerte, pero no son lo mismo. No puedes mentir y pecar contra tu propio cuerpo. No puedes mentir y destruir tu alma. La Biblia no dice que un ladrón destruya su propia alma o que un mentiroso destruya su propia alma, pero un adúltero destruye su propia alma. Hay algo serio sobre la inmoralidad sexual que creo que nosotros, como humanos, no comprendemos completamente. El que es simple, que se vuelva aquí, y para el que le falta entendimiento, ella dice: el agua robada es dulce, y el pan comido en secreto es agradable. Aquí, esta mujer está citando un dicho conocido que es una verdad a medias. Todos sabemos que una verdad a medias es una mentira. En otras palabras, lo que ella está diciendo es que el sexo ilícito de un adúltero o fornicador es más satisfactorio que el sexo entre un esposo y una esposa que Dios ha sancionado. Por lo tanto, el dicho, el agua robada es dulce y el pan comido en secreto es agradable. En toda honestidad, ella está diciendo la verdad, pero no está diciendo toda la verdad porque no cuenta el final de la historia. Seamos honestos aquí, hay placer en el pecado. La gente no comete pecado porque les duele, no, a la gente comete pecado porque hay placer en el pecado. Hay disfrute en el pecado por un periodo de tiempo y ese placer en el pecado es de lo que ella está hablando. Hay una atracción genuina en la emoción, la independencia, la camaradería y el placer de romper el mandamiento de Dios y el consejo de la sabiduría. El pecado tiene sus placeres por una temporada, pero luego se nos dice la parte que ella convenientemente omitió: pero él no sabe que allí están los muertos, que sus invitados están en las profundidades del infierno. Escúchalo una vez más: no sabe que allí están los muertos, que sus invitados están en las profundidades del infierno. La inmoralidad sexual es algo con lo que no debemos jugar. Un área importante de inmoralidad sexual que está en la iglesia hoy en día es la pornografía. Este es un problema serio en el cristianismo hoy en día. Es algo que necesitamos abordar en la iglesia hoy. Verás a muchas personas que no miran al sexo opuesto con lujuria, pero ven pornografía en la esquina de su casa. Algunas personas predicarán en contra de mirar al sexo opuesto con lujuria, pero no pueden dejar de ver pornografía en la esquina de su casa. El problema que trae la pornografía no es solo la adicción y la inmoralidad sexual, va más allá de eso, afecta a uno psicológicamente. Según las estadísticas, alrededor de 40 millones de estadounidenses la ven regularmente. También se sabe que el 35% de todas las descargas de Internet están relacionadas con la pornografía. En la iglesia, 1 de cada 5 pastores jóvenes la ve regularmente y 1 de cada 7 pastores adultos la ve regularmente. Más del 70% de los cristianos o miembros de la iglesia aún luchan con ella hoy y la ven al menos una vez al mes. El 90% de los adolescentes y el 96% de los jóvenes adultos están alentando, aceptando o manteniéndose neutrales en la discusión de este tema. Esto no es para juzgar a nadie. No estamos juzgando a las personas que luchan por salir de esta adicción, pero esto no es algo que debas aceptar como parte de tu vida. Si Job dice que hizo un pacto con sus ojos para no mirar a las mujeres con lujuria, ¿por qué no deberías hacer el mismo pacto para no ver pornografía? Muchas personas ni siquiera saben cómo relacionarse con otras personas más debido a esta adicción. Muchas personas están enfrentando depresión porque se odian a sí mismas por esto. Entonces, ¿qué sucede en el mundo no visto cuando ves pornografía y se convierte en una adicción? La verdad simple y llana es que se convierte en una fortaleza. Una vez que Satanás tiene una fortaleza en tu vida, no la soltará fácilmente. Por eso la gente quiere detenerse, pero no puede. 10, 20, 30 años luchando con el mismo pecado. ¿Por qué? Porque es una fortaleza. Unos pocos clics y tienes acceso a otro mundo. Cuanto más estás en este mundo de la pornografía, más profunda se vuelve esta fortaleza y más se envuelven sus garras alrededor de ti. Hay una historia de un joven que fue a la iglesia y pidió oración al pastor. Se acercó al pastor diciendo: «Pastor, necesito oración». El pastor le preguntó: «¿Para qué?».
Él respondió, cada vez que intento orar, las imágenes de estas cosas impuras que veía en internet aparecían en mi cabeza. Cada vez que oraba, comenzaba a ver estas cosas en mi mente y dejaba de orar. Era como si hubiera un muro literal entre él y Dios. Incluso afectó su relación con Dios. Este joven se acercó al pastor llorando, quería detenerse, pero no podía. Y hay tantas personas que están en la misma situación. El pastor le dio este versículo al joven, y aquí, la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para que no os escuche. El problema con esta fortaleza es que introduce otras fortalezas. Una vez que la pornografía se convierte en una fortaleza, la lujuria se convierte en una fortaleza, y eso te lleva a otra fortaleza, la fornicación. La fornicación luego se gradúa, cuando estás casado, en adulterio. Una fortaleza abre la puerta a más. Lo que sucede en el mundo no visto cuando ves pornografía es que construye la lujuria, la alimenta, le da nutrición a la lujuria, le da a la lujuria todo lo que necesita para crecer. Cuando la lujuria arde en el corazón de las personas, les hace comportarse de manera tonta e irracional. Lo peor es que las personas seguirán sufriendo por las acciones irracionales que cometen debido a la lujuria de sus corazones, pero no desistirán de tales acciones. Permite que este sermón sea una advertencia contra la lujuria. La verdad es que la lujuria es algo que debes combatir en cada etapa de la vida. Incluso si tienes 16 años, tienes que combatir la lujuria. Si tienes 60 años, tienes que combatirla. Si eres soltero y piensas que la lujuria desaparecerá cuando te cases, eso es una mentira. Tienes que combatir la lujuria en cada etapa de tu vida. Creo que una de las mayores causas de nuestros arrepentimientos como humanos es la lujuria. Si quieres un futuro mejor para ti, tienes que lidiar con la lujuria. La lujuria nublará tu juicio, te destruirá, romperá tu hogar, destruirá tu salud, te quitará dinero, te robará tu alegría, pondrá un muro entre tú y Dios, te lanzará a un hoyo más profundo de lo que jamás pensaste que podrías caer. La lujuria sin control te dejará en un lugar donde te preguntarás, ¿cómo llegué aquí? Digo todo esto porque lo he visto de primera mano con mis propios ojos. He visto a la lujuria hacer esto a las personas. He visto a la lujuria hacer que dos personas que no tenían intención de estar juntas tengan que criar a un hijo juntas debido a la lujuria. He visto a personas quedarse en relaciones que no llevaban al matrimonio por culpa de la lujuria. Seamos honestos, la lujuria te hará contactar a personas con las que no tienes ningún negocio contactando. La lujuria nubla tu mente y juicio. Tu capacidad para tomar buenas decisiones se va por la ventana cuando la lujuria está involucrada. Cuando tienes sexo en mente, tus habilidades de razonamiento y toma de decisiones son pobres. La lujuria te hace irresponsable. Es como una droga. Cuando las personas están drogadas, no son tan responsables como lo serían con una mente sobria. La lujuria hará que un hombre abandone y destruya un matrimonio de 20 años por 10 minutos de placer. ¿No es realmente tonto que un hombre que ha construido un matrimonio de 20 años abandone a su esposa e hijos y comience a perseguir a una chica por 10 minutos de placer? ¿Cuál es la sabiduría detrás de un hombre que deja a su esposa para perseguir a la esposa de otro hombre? La lujuria venda a un hombre y le roba su sabiduría y fuerza. Y una de las mayores mentiras que escucharás es que la lujuria es un problema solo de los hombres. No, no lo es. Las mujeres luchan con ella tanto como los hombres. Hay algunas cosas que las personas hacen que intentan responsabilizar al diablo, mientras tanto, es su lujuria la que les hizo actuar de esa manera. ¿Por qué crees que Job hizo un pacto con sus ojos? La idea del pacto presupone dos o más partes que se unen para hacer un contrato, acordando promesas, estipulaciones, privilegios y responsabilidades. Estaba de acuerdo con sus ojos en saber qué miraría, como dice, hice un pacto con mis ojos, porque entonces habría de pensar en una doncella. Y sucedió que, después de haber pasado un año, en el tiempo en que los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió una tarde que David se levantó de su cama y caminaba sobre el techo de la casa del rey, y desde el techo vio a una mujer bañándose, y la mujer era muy hermosa de ver. El ver a esta mujer llevó a todos los problemas de David. Los ojos miran y ven, luego el corazón lo almacena y el cerebro comienza a procesarlo, haciendo que pienses en ello todo el tiempo. Cuando cometes pecado sexual, no estás pecando contra otras personas, no estás pecando fuera de tu cuerpo, no estás pecando para destruir las vidas de otras personas, sino que estás pecando contra tu cuerpo, estás destruyendo tu propia vida. Huyan de la fornicación. Todo pecado que un hombre comete es fuera del cuerpo, pero el que comete fornicación peca contra su propio cuerpo. Huyan de los pecados sexuales y de todas las formas de pecado sexual. Huyan de las fuentes del pecado sexual. Music,
Estoy tratando de librar una guerra en mi mente. No sé quién será el ganador esta noche, pero no seré yo.